La carretera serpenteaba entre las montañas de Colorado, rodeada por un denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras Jake, Sarah y Tom se acercaban al Hotel Shadow Creek. El lugar era conocido por su belleza natural y tranquilidad, pero también por sus leyendas de fantasmas que circulaban entre los habitantes de la región. El ambiente dentro del coche era de emoción y, al mismo tiempo, de una extraña expectativa. «Miren esto», exclamó Jake, señalando la imponente estructura de madera que se destacaba entre los árboles. El hotel tenía un aire antiguo, con grandes ventanales y balcones de madera que parecían invitar a los huéspedes a sentarse y disfrutar de la vista. «Es más bonito de lo que esperaba». «Tiene un encanto rústico», dijo Sarah, sonriendo, mientras se pasaba la mano por el cabello. Siempre había tenido una inclinación por los lugares con historia. «Espero que las leyendas sean solo eso, historias para asustar turistas». Tom, que estaba en el asiento del conductor, levantó una ceja y lanzó una mirada desconfiada a la carretera por delante. «Solo espero que no tengamos problemas. Estas historias pueden ser más que solo leyendas». Siempre había sido el más escéptico del grupo, el tipo de persona que no creía en fantasmas ni en apariciones. Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando de este video y quieren ver más contenido como este, no olviden hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderá ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible. Continuando. Tan pronto como estacionaron, los tres amigos salieron del coche y sintieron la brisa fresca de las montañas. El olor de la madera y la tierra húmeda invadió sus sentidos, trayendo una sensación de libertad. Jake sacó la maleta del maletero y miró a Sarah y Tom. ¿Listos para la aventura? Lista, pero con un poco de miedo, admitió Sarah, riendo nerviosamente. Vamos, no podemos dejar que el miedo nos domine. Mientras caminaban hacia la entrada del hotel, una sombra pareció pasar rápidamente entre los árboles, pero cuando Jake miró hacia atrás, no había nada. Sacudió la cabeza, espantando la extraña sensación que comenzaba a formarse en su estómago. Era solo su imaginación, pensó. Al entrar en el hotel, fueron recibidos por un ambiente acogedor, pero que exudaba un aura de misterio. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos, y un gran candelabro colgaba del techo, iluminando suavemente el espacio. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención era el recepcionista, un hombre de pocas palabras llamado Mr. Hargrove, que parecía surgir de la nada detrás del mostrador. «Bienvenidos al Hotel Shadow Creek», dijo, su voz grave resonando en el silencio del vestíbulo. Miró a los tres con una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de sus almas. ¿Puedo ayudarles? Hicimos una reserva, respondió Jake, tratando de mantener la voz firme. Estamos aquí para pasar el fin de semana. Mr. Hargrove tecleó algunas informaciones en una antigua computadora que parecía estar allí desde la década de los 90. Después de unos momentos de silencio, se volvió hacia ellos nuevamente. Aquí están sus llaves. Su habitación es la 203. Disfruten de su estadía, pero recuerden, este hotel tiene sus habitantes. Los amigos intercambiaron miradas confusas. ¿Habitantes?, preguntó Tom, con una sonrisa nerviosa. ¿Qué significa eso? Algunos huéspedes dicen haber tenido experiencias inusuales, dijo Hargrove, nuevamente con esa mirada intensa. Tengan cuidado. Lo que está perdido aquí no siempre puede ser encontrado de nuevo. Jake rió, tratando de romper la tensión. Solo leyendas, ¿verdad? No deberíamos preocuparnos. Sí, claro, concordó Sarah, forzando una sonrisa. Solo historias para asustar a los débiles. Mientras se alejaban del mostrador, una sensación de incomodidad comenzó a pesar en el aire. El hotel, a pesar de ser hermoso, tenía una atmósfera pesada, como si sus muros guardaran secretos antiguos. Los tres amigos siguieron hacia el segundo piso, y a medida que subían las escaleras de madera chirriante, Jake no pudo evitar sentir un escalofrío en la nuca. ¿Realmente crees que este lugar está embrujado?, preguntó Sarah,
tratando de romper el silencio que se había instalado entre ellos. No lo sé, respondió Tom, mirando a su alrededor. Pero algo aquí es diferente. No es solo el clima. Jake abrió la puerta de la habitación 203. El espacio era acogedor, con una vista deslumbrante de las montañas, pero había algo en la decoración que parecía un poco desactualizada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Dejaron las maletas a un lado y se acomodaron. Vamos a explorar un poco más tarde, sugiere Jake, tratando de mantener el ambiente ligero. Podemos hacer una caminata alrededor del hotel. Buena idea, concordó Sarah. Pero primero, vamos a descansar un poco. El viaje fue largo. La noche cayó rápidamente y el silencio del hotel se intensificó. Después de algunas horas de conversación y risas, los amigos decidieron ir a la cama. Sin embargo, Jake no podía dormir. Se dio la vuelta varias veces en la cama, su mente agitada con pensamientos sobre lo que había dicho Mr. Hargrove y la extraña sensación que había sentido. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche, susurros distantes y suaves golpes provenientes del corredor. Jake se sentó en la cama, su corazón acelerado. Miró a Sarah y Tom, que parecían estar en un sueño profundo. Tom llamó en un susurro, pero no obtuvo respuesta. Se levantó, decidido a investigar. El corredor estaba oscuro, con la luz tenue de un viejo tablón de anuncios parpadeando a lo lejos. Abrió la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. Al pisar el corredor, la sensación de incomodidad aumentó. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y los sonidos aumentaban en intensidad. Siguió los susurros, que parecían venir de más lejos. Cuando llegó al final del corredor, encontró la luz parpadeando, lanzando sombras danzantes en las paredes. Solo puede ser una bombilla quemada, murmuró Jake para sí mismo, aliviado. Se dio la vuelta para regresar a la habitación, pero al pasar por un espejo antiguo, se detuvo de repente. Una sombra se movió detrás de él, pero cuando se giró, no había nada. Su corazón se disparó y sintió un frío en la espalda. Al regresar a la habitación, Jake encontró a Sarah y Tom en silencio, ambos mirando fijamente al espejo que reflejaba la tenue luz de la lámpara. ¿Qué estaban viendo? Se acercó y se quedó parado detrás de ellos, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Qué están haciendo?, preguntó, la curiosidad mezclada con una punzada de miedo. Jake podía sentir la tensión en el aire, y la respuesta que obtuvo fue solo un suave susurro que parecía venir del espejo. Se inclinó un poco más cerca, y la imagen reflejada del trío parecía distorsionada, como si algo se moviera detrás de ellos. Una sombra, casi imperceptible, pasó rápidamente, y por un momento, el terror se apoderó de su mente. ¿Ustedes están viendo esto?, preguntó Jake, con la voz casi fallando. ¿Qué está pasando? La respuesta estaba estampada en el rostro de sus amigos, una mezcla de miedo y confusión. La atmósfera pesada del hotel parecía haber cobrado vida, y en ese instante, todos sabían que estaban a punto de descubrir algo mucho más profundo y perturbador de lo que cualquier leyenda podría prever. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas del Hotel Shadow Creek, lanzando rayos de luz que danzaban sobre el piso de madera antigua. Jake, Sarah y Tom estaban sentados en la pequeña mesa de madera en la sala de estar, cada uno inmerso en sus pensamientos. El silencio era pesado, como si el propio ambiente estuviera absorbiendo la tensión que flotaba entre ellos. Vamos a explorar los alrededores, sugirió Sarah, rompiendo el silencio. Ella estaba visiblemente ansiosa por distraerse de las extrañas ocurrencias de la noche anterior. Puede que encontremos algo interesante. Buena idea, concordó Tom. Quizás una caminata ayude a despejar la mente. El aire fresco de las montañas debe hacer bien. Jake miró a sus amigos, dudando. Aún estaba perturbado por la sombra que había visto en el espejo. Está bien, pero vamos a quedarnos juntos. No quiero estar solo en ningún lugar. El pequeño sendero serpenteaba por el bosque denso que rodeaba el hotel. El sonido del viento soplando entre los árboles y los pájaros cantando creaban una sinfonía natural que contrastaba con la inquietud que todavía habitaba en los tres amigos. A medida que caminaban, las risas y conversaciones comenzaron a fluir,
pero había una tensión subyacente que no podía ser ignorada. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un claro. En el centro, había un viejo tronco de árbol caído, cubierto de hojas secas. Al acercarse, algo llamó la atención de Jack. «Miren esto», dijo, agachándose para investigar. Había un pequeño objeto parcialmente enterrado bajo las hojas. Lo tiró suavemente, revelando un diario desgastado, con la cubierta de cuero agrietada. «Vaya, ¿qué encontraste?», preguntó Sarah, inclinándose para mirar mejor. «Parece antiguo». Tom se acercó, curioso. «Vamos a ver. Puede ser algo interesante». Jack abrió el diario, las páginas amarillentas y frágiles se desplegaban lentamente. Las palabras escritas a mano eran difíciles de leer, pero pronto una entrada llamó su atención. En 1923, un huésped desapareció sin dejar rastro. Los rumores dicen que estaba buscando un tesoro escondido en las montañas, pero la verdad es que nunca más fue visto. «Qué extraño», murmuró Sarah, sus ojos se agrandaron. «¿Qué será que le pasó?». «Eso es solo una leyenda», respondió Tom, tratando de minimizar la gravedad de la situación. «¿Huéspedes desapareciendo? Debe ser solo algo que la gente inventa para hacer el hotel más interesante». «Pero ¿y si no es así?», insistió Jack, con una mirada preocupada. «¿Y si esto está relacionado con todo lo que sucedió aquí?». Los tres amigos continuaron leyendo el diario, donde cada entrada parecía más sombría que la anterior. Había menciones de susurros por la noche, sombras que danzaban por las paredes y una sensación de estar siendo observados. La atmósfera a su alrededor parecía cambiar a medida que leían, como si el propio bosque estuviera escuchando. «Necesitamos volver», dijo Sarah, su voz temblando levemente. «Esto me está dejando inquieta». Jack asintió, cerrando el diario con un movimiento brusco. «Vamos. Necesitamos descubrir más sobre esto». De regreso al hotel, Sarah decidió que necesitaba investigar más sobre la historia del lugar. Recordó la biblioteca que había visto durante el registro y sintió que podría encontrar más información sobre los huéspedes que habían pasado por allí. «Voy a echar un vistazo a la biblioteca». «¿Vienen conmigo?», preguntó, mirando a Tom y Jack. «Claro, yo voy», respondió Tom, pero Jack dudó. «Yo prefiero quedarme aquí. Necesito un tiempo para procesar todo esto. No se olviden de contarme si encuentran algo interesante». Sarah intercambió una mirada preocupada con Tom, pero finalmente estuvo de acuerdo. «Está bien. Solo no tarden demasiado, Jack». Tan pronto como sus amigos se fueron, Jack sintió una ola de soledad inundarlo. Se sentó en la sala, mirando por la ventana hacia el vasto campo de árboles que rodeaba el hotel. La luz del sol ahora parecía más débil, como si estuviera siendo absorbida por las nubes oscuras que se acercaban. Mientras tanto, Sarah y Tom llegaron a la biblioteca, un espacio pequeño y mal iluminado. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y el olor a papel envejecido impregnaba el aire. «Aquí debe haber algo», dijo Sarah, comenzando a buscar en las estanterías. Tom revisó algunos libros, pero pronto se distrajo con un álbum de fotos antiguas que estaba sobre una mesa. «Mira esto», exclamó, hojeando las páginas. Las fotos mostraban huéspedes de décadas pasadas, pero algo estaba mal. Los rostros estaban distorsionados, como si algo estuviera interfiriendo en sus apariencias. «Esto es extraño», dijo Sarah, acercándose para mirar. «Parecen raros». «Sí, y muchos de ellos tienen expresiones de miedo o desesperación», observó Tom, frunciendo el ceño. «¿Qué será que les pasó?». «Quizás ellos también sintieron las mismas cosas que estamos sintiendo», sugirió Sarah, un escalofrío subiendo por su espalda. «Debemos mostrarle esto a Jack». Los dos decidieron volver rápidamente, pero Sarah estaba cada vez más inquieta. No podía escapar de la sensación de que algo los estaba observando. Cada paso que daban hacia el hotel parecía más pesado, como si la propia tierra intentara detenerlos. Cuando finalmente llegaron a la sala de estar, Jack estaba sentado en el mismo lugar, con una expresión pensativa. «¿Qué encontraron?», preguntó, levantando la vista. «Vimos algunas fotos antiguas. Eran
Perturbadoras, respondió Sarah, mirando a Tom, que aún sostenía el álbum. Los rostros de los huéspedes parecían tan asustados. Jake frunció el ceño. Eso no es bueno. No puedo dejar de pensar en la historia del huésped desaparecido. Necesitamos hablar sobre esto, sugirió Tom, tirando de una silla y sentándose. ¿Qué estás sintiendo, Jake? Jake dudó por un momento. Desde que llegamos aquí, he estado teniendo pesadillas, una figura sombría me persigue. No sé qué significa, pero siento que está relacionado con este lugar. Eso debe ser solo estrés del viaje, dijo Sarah, intentando reconfortarlo. Todos estamos nerviosos. Pero ¿y si no es solo eso?, insistió Jake, su voz comenzando a vacilar. ¿Y si el hotel realmente tiene algo que ver con esto? La sombra que vi en el espejo, los susurros, todo esto parece demasiado real. Necesitamos ser racionales, intervino Tom, tratando de mantener la calma. Vamos a sentarnos, hacer un plan y ver qué podemos descubrir juntos. No podemos ignorar lo que estamos sintiendo, respondió Jake, su voz ahora firme. Si no hacemos algo, corremos el riesgo de perdernos en este lugar. Los tres amigos estaban en un punto muerto, cada uno luchando con sus propios miedos e inseguridades. El hotel, con sus paredes antiguas y secretos oscuros, parecía estar cobrando vida, alimentándose de sus dudas y ansiedades. Sabían que necesitaban enfrentar lo que sea que estuviera acechando en las sombras, pero la pregunta era, ¿hasta dónde estarían dispuestos a ir para descubrir la verdad? La noche estaba envuelta en un manto de misterio y tinieblas, mientras Jake, Sarah y Tom se aventuraban por un camino estrecho que conducía al sótano del Hotel Shadow Creek. El aire estaba pesado, casi opresivo, y una sensación de inquietud permeaba el ambiente. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, moldeadas por la luz temblorosa de las linternas que los amigos llevaban. El eco de sus pasos se mezclaba con el profundo silencio, creando una sinfonía aterradora que parecía resonar con los secretos que el hotel guardaba. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó Sarah, su voz casi un susurro, mientras miraba hacia la oscuridad delante de ella. Siempre había sido la más cautelosa del grupo, y la perspectiva de descender al sótano no le agradaba. Claro que sí, respondió Jake, intentando sonar confiado. ¿Qué puede salir mal? Estamos juntos, ¿no? Será solo una exploración. Él intentaba animar a sus amigos, pero la vacilación en su propia voz no pasaba desapercibida. Es solo un sótano, Sarah. No necesitamos preocuparnos, completó Tom, tratando de aliviar la tensión. Estaba más emocionado con la idea de descubrir algo interesante, algo que cambiara la monotonía de sus vidas. Los tres se acercaron a la puerta de madera que conducía al sótano. La manija estaba fría al tacto, y Jack dudó por un breve momento antes de empujarla. La puerta chirrió, y un olor a moho invadió sus narinas. Con una última mirada nerviosa, cruzaron el umbral. El sótano era un espacio amplio, repleto de cajas de antigüedades cubiertas de polvo y muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas. La luz de las linternas iluminaba solo partes del ambiente, dejando muchas áreas sumidas en la oscuridad. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido de sus respiraciones y el ocasional crujido de la madera. «Miren esto», exclamó Tom, señalando un rincón polvoriento donde una puerta entreabierta llamaba su atención. ¿Qué podría haber al otro lado? La curiosidad se apoderó del grupo, y se dirigieron lentamente hacia la puerta. ¿Estás seguro de que deberíamos ir allí?, preguntó Sarah, pero la emoción de Tom parecía contagiosa. Veamos qué hay dentro. Puede ser interesante, concordó Jake, aunque una parte de él se sentía dudosa. Tom empujó la puerta, que se abrió con un chirrido alto. El interior era una sala más pequeña, iluminada por una luz tenue que parpadeaba, revelando estanterías llenas de objetos extraños y antiguos. Lo más intrigante, sin embargo, era un espejo polvoriento que ocupaba toda una pared. El vidrio estaba cubierto por una capa espesa de polvo, pero aún así parecía reflejar algo más allá de su propia imagen. «Vaya, esto es siniestro», murmuró Jake, observando la forma distorsionada de Tom acercándose al espejo. «Mira esto», dijo Tom, limpiando el vidrio con la palma de la mano.
A medida que el polvo se disipaba, una imagen distorsionada de su propio reflejo comenzaba a revelarse. Parecía más viejo, con una mirada sombría y cansada, como si llevara el peso de muchos años. ¿Estás bien, Tom?, preguntó Sarah, su preocupación creciendo. No pareces muy, tú. Es solo el espejo, Sarah. Es solo un espejo, respondió Tom, aunque su voz temblaba levemente. Se apartó, tratando de ignorar la extraña sensación que lo envolvía. Sigamos explorando, sugirió Jack, tratando de cambiar de tema, pero la atmósfera en la sala parecía cambiar cada segundo. El aire estaba más pesado, como si algo estuviera acumulándose en las sombras. Mientras se preparaban para salir de la sala, un eco de risas infantiles comenzó a resonar, casi como si viniera de un corredor distante. Las risas eran altas y alegres, un sonido tan fuera de lugar en aquel ambiente sombrío que hizo que los tres amigos se detuvieran en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó Sarah, sus ojos agrandándose de miedo. Sí, ¿qué fue eso?, respondió Jack, mirando a su alrededor, la inquietud creciendo en su pecho. Tal vez sean solo los vientos, o algo así. Tom intentó minimizar, pero su voz falló al pronunciar la última palabra. Se sentía compelido a investigar, aunque un instinto primal le advertía que no se acercara. Vamos, debe ser solo algún tipo de ruido del sótano. Veamos qué es, insistió Jack, forzando una sonrisa nerviosa. Comenzó a caminar hacia la puerta que conducía al corredor, seguido de cerca por Sarah y Tom, quienes intercambiaban miradas preocupadas. Cuando llegaron a la entrada de una sala adyacente, la risa se intensificó, ahora mezclada con murmullos y susurros. El trío dudó por un momento, preguntándose si debían entrar. Jake, siendo el más audaz, empujó la puerta levemente, revelando una sala elegantemente decorada, como si alguien la hubiera organizado para un gran evento. En el centro de la sala había una mesa larga, cubierta con manteles blancos y platos de cerámica fina, todos dispuestos de manera impecable. Pero lo que más los chocó fue la presencia de personas sentadas a la mesa, o lo que parecían ser personas. Sus rostros estaban congelados en expresiones de alegría, pero no se movían. Parecían figuras de cera, inmóviles y sin vida. Esto no es normal, susurró Sarah, el horror escurriendo por su cuerpo. Elegimos el lugar equivocado para explorar. Necesitamos salir de aquí, dijo Tom, la voz temblorosa mientras retrocedía lentamente. Pero la puerta por la que habían entrado se cerró abruptamente, como si una fuerza invisible la estuviera sosteniendo. Jake miró a su alrededor, su corazón acelerando. Esto es, una trampa, ¿qué está pasando aquí? El pánico comenzó a apoderarse de él y trató de abrir la puerta, pero estaba trancada. Es como si estuvieran esperando algo, dijo Sarah, observando las figuras congeladas. ¿Pero qué están esperando? No lo sé, pero no quiero descubrirlo, respondió Tom, sintiendo un frío en el estómago. Necesitamos encontrar una salida, y rápido. Se alejaron de la mesa, y la risa que antes sonaba distante ahora parecía resonar a su alrededor, llenando la sala con una sensación de creciente desesperación. Las figuras en la mesa parecían observar cada movimiento, sus miradas vacías fijas en los amigos. Vamos, necesitamos volver al corredor, dijo Jack, tratando de mantener la calma. La adrenalina corría por sus venas mientras forzaba la puerta nuevamente, pero ésta se negaba a ceder. Jack, tenemos que hacer algo, exclamó Sarah, su mirada nerviosa pasando de Jack a Tom y de vuelta. No podemos quedarnos aquí. Busquemos otra salida, sugirió Tom, mirando las paredes de la sala, buscando cualquier señal de una ventana o una puerta que pudieran usar. Aquí no es seguro. Mientras buscaban desesperadamente una salida, la sensación de que estaban siendo observados aumentaba, como si el propio hotel estuviera respirando, alimentándose de su miedo. La risa se intensificaba, resonando en sus oídos y haciendo que la realidad comenzara a distorsionarse a su alrededor. Lo que habían encontrado en aquel sótano estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El aire en el sótano del Hotel Shadow Creek estaba cargado de una tensión palpable. Las risas que resonaban alrededor de los amigos parecían venir de todos lados, como si el propio ambiente se estuviera burlando de su intento de escapar. Jake,
Sarah y Tom intercambiaron miradas de desesperación, pero pronto se dieron cuenta de que la única salida que conocían se había cerrado detrás de ellos, como si una fuerza invisible hubiera decidido que no saldrían tan fácilmente. ¿Qué está pasando?, preguntó Tom, su voz temblando levemente. El pánico comenzaba a instalarse mientras golpeaba las puertas, tratando de encontrar una manera de abrirlas. Pero la madera parecía sólida, infranqueable. Necesitamos mantener la calma, dijo Sarah, intentando controlar la situación. Siempre había sido la más racional del grupo, pero ahora la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. Pensemos con claridad. Si podemos encontrar otra salida, miren. Interrumpió Jack, señalando una sombra que se movía en la esquina del sótano. Era una figura indistinta, pero la sensación de que estaba ahí, observando, era innegable. El corazón de Jack se aceleró y se sintió paralizado por un segundo. ¿Qué es eso? La sombra parecía danzar en las paredes, extendiéndose y encogiéndose como si estuviera viva. Las risas aumentaron, y en un instante, el ambiente se volvió opresivo, como si la propia atmósfera se estuviera cerrando a su alrededor. No puedo quedarme aquí, dijo Tom, su voz ahora alta y llena de desesperación. Comenzó a caminar en círculos, buscando una salida que no existía. Necesitamos salir, necesitamos encontrar una manera de salir. Tom, calma. Sarah lo agarró del brazo, tratando de traerlo de vuelta a la realidad. Necesitamos pensar con claridad. Si esa cosa realmente existe, no podemos dejar que nos controle. La sombra parecía responder a su ansiedad, creciendo en intensidad. Un frío cortante comenzó a invadir el sótano, y los amigos se sintieron acorralados, como si las paredes se estuvieran cerrando. Vamos a intentar esa puerta, sugirió Jack, señalando una puerta desgastada al fondo del sótano. Puede haber una salida allí. Corrieron hacia la puerta, pero al llegar, se dieron cuenta de que estaba cerrada. Jack empujó la manija repetidamente, pero nada sucedió. La frustración comenzó a apoderarse de él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nada funciona?, gritó, golpeando la puerta con los puños cerrados. La sensación de impotencia era abrumadora. Jack, no. Eso no ayudará. Sarah trató de calmarlo, pero la urgencia de la situación estaba afectando a todos. Fue entonces cuando escucharon el susurro. Era una voz baja, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara para que las palabras resonaran en sus mentes. Jack. El nombre sonó como un eco distante, y Jack se dio la vuelta bruscamente, sus ojos fijos en la oscuridad del sótano. La sombra que lo perseguía en sus sueños ahora se materializaba frente a él, contorsionándose en una forma indistinta. ¿Qué quieres?, preguntó Jack, con la voz temblorosa. Sentía que estaba perdiendo el control, que la figura frente a él tenía algún tipo de poder que lo dejaba vulnerable. Tú perteneces aquí, susurró la sombra. Ven conmigo. Jack sintió un frío recorrer su espalda. Quería correr, pero sus piernas parecían pesadas, como si la gravedad lo estuviera tirando hacia abajo. Un impulso de desesperación lo hizo alejarse, pero la sombra avanzó, y tuvo la sensación de que su mente estaba siendo invadida. Mientras tanto, Sarah y Tom estaban luchando contra la puerta cerrada. Intenta empujar con todas tus fuerzas, gritó Sarah, posicionando sus hombros contra la madera. Tom hizo lo mismo, y juntos dieron un fuerte empujón a la puerta, pero nada sucedió. Parecía aún más sólida, como si estuviera siendo mantenida por alguna fuerza sobrenatural. Esto no tiene sentido, exclamó Tom, respirando pesadamente. Necesitamos una llave, algo que nos ayude a abrir esta puerta. ¿Y si no hay una llave? ¿Y si estamos atrapados aquí para siempre?, dijo Sarah, su voz temblando ahora. Comenzaba a sentir el peso de la desesperación. No, no podemos pensar así, respondió Tom, tratando de mantener el ánimo. Siempre hay una salida. Necesitamos buscar una manera. Jack, todavía fijado en la sombra, intentó luchar contra la influencia que ejercía sobre él. Recordó sus conversaciones con Sarah y Tom, las promesas de que estarían juntos, sin importar lo que sucediera.
Necesitaba liberarse de aquella presencia. No pertenezco a ti, gritó Jack, su voz resonando en el sótano. El grito pareció romper la hipnosis, y la sombra dudó por un momento, como si estuviera sorprendida. Soy más fuerte que tú. Esto pareció irritar a la sombra, que comenzó a contorsionarse y agitarse. Las risas a su alrededor se volvieron más fuertes, casi ensordecedoras. El suelo tembló levemente, y un viento frío comenzó a soplar. Sarah y Tom, al darse cuenta de la lucha de Jack, se volvieron hacia la figura. Sarah, con una determinación renovada, gritó: Jack, estamos aquí contigo. No te rindas. Así es. Estamos juntos en esto, agregó Tom, su voz llena de fervor. Las palabras de apoyo parecían tener un efecto. La sombra dudó nuevamente, como si la energía positiva estuviera desestabilizando su poder. Jaque sintió un nuevo impulso de fuerza. No dejaré que me controles, declaró, su voz más firme ahora. Avanzó hacia la sombra, que retrocedió un poco, como si estuviera siendo empujada hacia atrás. No pueden escapar, gritó la sombra, su voz ahora llena de ira. Este lugar es su hogar. No, refutó Sarah, con una energía renovada. No pertenecemos a ti. Este lugar es una prisión, y no seremos tus prisioneros. Con ese grito, Sarah y Tom se unieron a Jack, formando un pequeño grupo frente a la sombra. Se miraron, comprendiendo que juntos podrían enfrentar lo que fuera aquella entidad. La sombra comenzó a agitarse nuevamente, su forma distorsionándose, y las risas que antes resonaban ahora se convirtieron en gritos de furia. El ambiente a su alrededor parecía desestabilizarse, como si las paredes del sótano estuvieran en movimiento. Necesitamos encontrar una salida, gritó Tom, mirando a su alrededor frenéticamente. Algo debe estar por aquí. Miren. Sarah señaló una pequeña abertura en una de las paredes, casi cubierta por escombros. Ese agujero puede ser nuestra única oportunidad. Con la determinación renovada, corrieron hacia el agujero, pero la sombra no iba a dejar que escaparan tan fácilmente. Se lanzó en su dirección, y la temperatura en el sótano cayó aún más. No vuelvan, gritó la sombra. Ustedes me pertenecen. Pero la determinación de Jack, Sarah y Tom era más fuerte. Se lanzaron hacia el agujero, un espacio estrecho y oscuro que parecía llevar a algún lugar. El espacio era angosto, y se apretujaban unos contra otros, pero la sensación de estar en movimiento, lejos de la sombra, los alentaba. «Vamos», gritó Jack, tirando de sus amigos hacia adelante. No sabían qué les aguardaba, pero no podían volver atrás. La única opción era seguir adelante, incluso si lo desconocido los esperaba. Y así, mientras la sombra rugía de rabia detrás de ellos, los amigos continuaron avanzando, decididos a escapar del horror que los rodeaba. Jaque estaba en un estado de pánico, su respiración acelerada resonando en sus oídos mientras corría de regreso hacia el grupo. El corredor parecía extenderse infinitamente, cada paso volviéndose más pesado, como si estuviera corriendo a través de una niebla espesa. La sombra que lo seguía parecía arrastrarse, una presencia amenazante que lo hacía sentir como si lo estuvieran tirando hacia atrás. No se atrevió a mirar atrás, la mera idea de encontrar esos ojos vacíos lo paralizaba. «Sarah». «Tom», gritó, su voz resonando en las frías paredes del sótano. «Necesitamos salir. Ahora». Al entrar en la sala donde estaban sus amigos, vio el miedo reflejado en sus rostros. Sarah estaba pálida, con los ojos muy abiertos, mientras Tom parecía luchar por entender la situación. La puerta detrás de Jack se cerró de golpe, el sonido reverberando como un trueno. «¿Qué pasó?», preguntó Tom, intentando mantener la calma, pero su voz traicionaba cierta tensión. «La sombra está detrás de mí. Necesitamos salir de aquí». Jaque estaba casi en lágrimas, la adrenalina haciendo que su corazón se disparara. La puerta se cerró. Sarah se dio la vuelta, su mente trabajando a 1000 por hora. «Jack, respira. Necesitamos pensar con claridad. ¿Qué podemos hacer?». Pero antes de que alguien pudiera responder, la sala pareció cambiar.
Las paredes empezaron a contorsionarse, y los objetos a su alrededor parecían cobrar vida. La atmósfera estaba pesada, como si el propio hotel estuviera intentando tragarlos. No, 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 gritó Jake, golpeando las manos contra la puerta, que ahora parecía una pared sólida. Tiene que haber una manera de salir. Tom se acercó, tratando de abrir la puerta con fuerza, pero no se dio. Vamos, vamos. Ayúdame. Empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta permaneció inquebrantable. La sombra que Jake había traído consigo comenzó a manifestarse en la sala, una forma nebulosa que parecía bailar en los bordes de la visión de todos. Susurraba en un tono bajo e ininteligible, el sonido reverberando en las paredes como una canción de cuna macabra. No pueden escapar, no pueden escapar. Jake, ¿qué es eso?, preguntó Sarah, su tono de voz subiendo de un susurro a un grito de terror. No lo sé, respondió él, su cuerpo temblando. Solo sé que necesitamos salir. Finalmente, en un esfuerzo desesperado, los tres se unieron y empujaron contra la puerta. La madera crujió bajo la presión, y en un momento que pareció durar una eternidad, la puerta se abrió con un estruendo. Salieron como si hubieran sido lanzados fuera de un cañón, cayendo en un corredor que parecía completamente diferente de lo que conocían. Los corredores del hotel estaban distorsionados, como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos que parecían moverse, y los cuadros colgados exhibían imágenes de rostros que cambiaban sutilmente, observándolos con miradas sombrías. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y el suelo de madera crujía bajo sus pies. Esto no parece correcto, murmuró Tom, mirando a su alrededor con desconfianza. ¿Dónde estamos? No lo sé, respondió Jake, su corazón latiendo descompasado. Pero no podemos quedarnos aquí. Vamos a nuestros cuartos. Corrieron hacia las escaleras, pero al llegar al piso superior, encontraron una nueva barrera. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, cada una con un candado que parecía alimentarse de sus miedos. Sarah intentó abrir la puerta de su cuarto, pero la manija estaba fría como el hielo, y nada que hiciera parecía tener efecto. Jake, ¿tienes la llave?, preguntó ella, su tono de voz lleno de esperanza. No, no tomé nada cuando salimos del sótano, respondió él, su voz entrecortada. Frustrados, se alejaron de las puertas, mirando a su alrededor. Las luces del corredor comenzaron a parpadear, el zumbido eléctrico resonando en sus cabezas. Un viento gélido atravesó el corredor, haciendo que Tom se estremeciera, mientras un susurro más fuerte resonaba en sus oídos. No pueden escapar, el hotel se alimenta de ustedes. Necesitamos encontrar una manera de romper esto, dijo Sarah, su voz decidida, aunque su mirada traicionaba el miedo que sentía. Debe haber algo que podamos hacer. Quizás si enfrentamos lo que está detrás de esto, sugirió Tom, titubeante. Quizás si nosotros. No, interrumpió Jake, su voz firme. No podemos enfrentar algo que no entendemos. Necesitamos descubrir qué sucedió aquí. Se reunieron en un rincón del corredor, tratando de reorganizarse y pensar. Cada uno de ellos sentía el peso de sus pasados, como si el hotel estuviera alimentándose de sus inseguridades y miedos más profundos. La voz que ecoaba por el hotel parecía intensificarse, revelando fragmentos de sus recuerdos. No puedo dejar que esto me controle, murmuró Jake, apretando los puños. No voy a ser solo otra víctima. Necesitamos confiar en los demás, dijo Sarah, mirando a los ojos de sus amigos. Si hacemos esto juntos, tal vez podamos encontrar una salida. Tenemos que concentrarnos, agregó Tom, su expresión decidida. Si el hotel se alimenta de nuestros miedos, entonces necesitamos usar eso a nuestro favor. ¿Qué es lo que más tememos? Los tres amigos se miraron, cada uno reviviendo sus propios demonios internos. Jake pensó en su infancia, en momentos de soledad e inseguridad. Sarah recordó sus fracasos y como siempre se sintió inadecuada. Tom, por su parte, luchó contra las sombras de su pasado, recordando sus malas decisiones. Necesitamos enfrentar esto, dijo Jake, su voz más fuerte ahora. No podemos dejar que estos miedos nos dominen. Con un nuevo sentido de propósito, se volvieron hacia el corredor.
La luz comenzó a parpadear más intensamente, y la sombra comenzó a formarse nuevamente, más definida y amenazadora. «Ven, si puedes», desafió Jack, su voz resonando en el corredor. «No tenemos miedo de ti». La sombra dudó por un momento, como si estuviera evaluando la determinación de los tres amigos. El susurro se transformó en un grito ensordecedor, y la sala a su alrededor comenzó a temblar. «No pueden escapar de sí mismos», la voz resonó, mezclándose con el sonido de risas distorsionadas. «El hotel se alimenta de ustedes, y de sus miedos». Pero Jack, Sarah y Tom estaban listos para luchar. Se unieron, formando un círculo, y se concentraron en sus recuerdos más oscuros, no como debilidades, sino como una manera de liberarse. La sombra dudó, y la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. El hotel estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros, y necesitaban estar listos para enfrentar lo que estaba por venir. La atmósfera en el Hotel Shadow Creek estaba más pesada que nunca. Los ecos de risas que antes parecían distantes ahora reverberaban en cada rincón, como si el hotel estuviera vivo y consciente de la presencia de Jack, Sarah y Tom. Se encontraron en uno de los corredores tortuosos, donde las paredes parecían estrecharse, casi como si quisieran tragarlos. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían jugar con sus miedos. «Necesitamos reunirnos y pensar en un plan», dijo Sarah, su mirada fija en el final del corredor, donde una luz débil parpadeaba intermitentemente. «Si no hacemos esto, seremos solo otro grupo que desapareció». Jack asintió, tratando de alejar la sensación de desesperación que lo envolvía. «Lo que dijiste sobre los miedos, no puedo dejar de pensar en eso. ¿Qué querrá este lugar de nosotros?». Tom, que estaba más callado de lo normal, miró a sus amigos con una expresión de preocupación. «Yo, no puedo ni pensar en volver a las habitaciones. Lo que sea que esté aquí, nos está observando. Lo siento». «Necesitamos dividirnos y buscar la salida», sugirió Sarah, su voz firme, aunque su mano temblaba ligeramente. «Si encontramos algo que nos ayude a entender lo que está sucediendo, tal vez podamos escapar». Jack dudó. «¿Y si nos perdemos aún más? Lo que pasó la última vez que nos separamos no fue nada bueno». «Necesitamos intentarlo», insistió Sarah. «No voy a morir aquí. Volveremos a encontrarnos, en una hora, ¿de acuerdo?». Los tres concordaron, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con una última mirada, se separaron, cada uno yendo en direcciones opuestas, mientras el silencio se instalaba, roto solo por el sonido de sus respiraciones apresuradas. Jack caminó por un corredor estrecho, las paredes pareciendo inclinarse más cerca de él a cada paso. Podía oír susurros, como si voces familiares lo llamaran, pero no podía identificar de dónde venían. Las luces parpadeaban, y cada vez que se apagaban, la oscuridad parecía estrecharse, envolviéndolo en un manto de soledad. De repente, se encontró frente a una puerta antigua, decorada con intrincadas tallas. La curiosidad lo llevó a girar la manija, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando una sala oscura y fría. Dudó, pero la voz que resonaba en su mente era irresistible. «Entra, Jack, sabes que necesitas». Dentro de la sala, encontró un espejo empañado que reflejaba no solo su imagen, sino una versión distorsionada de sí mismo. Sus ojos estaban más hundidos, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero la figura en el espejo no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse de forma independiente, gesticulando como si quisiera arrastrarlo dentro del vidrio. Jack dio un paso atrás, pero la figura lo imitó, creando una sensación de terror que lo paralizó. «No, no me lleves allí», gritó, pero el eco de su propia voz se perdió en la oscuridad. Se dio la vuelta y corrió hacia afuera, decidido a encontrar a sus amigos y compartir lo que había descubierto. Mientras tanto, Sarah vagaba por otra parte del hotel, observando las paredes cubiertas de retratos de antiguos huéspedes, cada uno con expresiones de desesperación congeladas en el tiempo. Uno de ellos, una mujer de ojos penetrantes, parecía seguirla con la mirada. «¿Qué quieres de mí?», susurró Sarah, sintiendo una ola de frío recorrer su espalda. «Eres como nosotros», la mujer parecía susurrar en respuesta, aunque su boca no se movía.
pertenece a este lugar. Sarah sacudió la cabeza, tratando de alejar la sensación de que estaba perdiendo la cordura. No, no soy tú. Yo soy real. Pero la mujer solo sonrió, como si supiera un secreto que Sarah aún no comprendía. Desesperada, Sarah decidió volver, pero las puertas parecían haber cambiado de lugar. Encontró un corredor diferente, más largo y más oscuro. El aire estaba pesado y la iluminación, escasa. Comenzó a correr, llamando a Jack y Tom. Jack, Tom. Sin embargo, sus voces resonaban sin respuesta, mientras sombras parecían moverse a su alrededor. A cada paso, se sentía más y más atrapada, como si las paredes estuvieran cerrándose. Por favor, alguien, ayúdame. Su voz se convirtió en un grito, pero el eco se disolvió en un silencio opresivo. Tom estaba en una situación similar, rodeado de figuras de su pasado. Estaba en un espacio que parecía un antiguo bar, repleto de risas y conversaciones, pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que las personas eran solo imágenes distorsionadas. Vio una versión más joven de sí mismo, rodeada de amigos que no había visto en años. Tom, te has olvidado de nosotros, exclamó uno de ellos, pero la voz parecía venir de un abismo. No me he olvidado, gritó Tom, pero la imagen comenzó a desvanecerse, revelando una realidad más sombría. Se vio rodeado de rostros que lo acusaban, recuerdos de errores y decisiones que lo perseguían. No puedo quedarme aquí, yo no soy más esa persona. Se dio la vuelta y salió corriendo, decidido a encontrar una salida, una manera de escapar de ese lugar que parecía estar absorbiendo su esencia. Los tres amigos, en sus respectivas soledades, finalmente se encontraron en un salón central del hotel. Sus rostros estaban pálidos y los ojos, desorbitados de miedo. ¿Qué les pasó?, preguntó Sarah, jadeante. Vi mi vida, como era antes, dijo Tom, su voz temblorosa. Y no me gustó lo que vi. El hotel me está manipulando. No sé cómo es posible, comenzó Jake, pero fue interrumpido por un susurro que recorrió el ambiente. No pueden escapar. Ahora nos pertenecen. La sombra que los acosaba apareció, más nítida que nunca. Una figura alta y esquelética, envuelta en tinieblas, con ojos que parecían arder. Soy lo que queda de los que vinieron antes que ustedes. Y ahora, ustedes también son parte de este lugar. No, no vamos a ser como tú, gritó Sarah, pero la sombra se rió, un sonido profundo y resonante que reverberó por las paredes. No tienen elección. El hotel se alimenta de sus miedos, y sus almas ahora son mías. Únanse a mí y acepten su destino. Con un impulso desesperado, Jake avanzó. No vamos a dejar que nos controles, tenemos que luchar. Pero cuando se acercó, la sombra se expandió, engullendo todo a su alrededor. Sintió una ola de desesperación y soledad, como si lo estuvieran arrastrando a un abismo. Jake, gritó Sarah, pero era demasiado tarde. La sombra lo tomó, y él desapareció, su forma disolviéndose en el aire. Tom y Sarah se miraron, el terror en sus ojos. Necesitamos salir, intentemos encontrar una salida, por favor, imploró Tom, pero la sombra estaba detrás de ellos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Corrieron, las puertas cerrándose detrás de ellos, mientras el eco de las risas se volvía ensordecedor. No podemos dejar que esto venza, gritó Sarah, pero las paredes parecían pulsar, como si estuvieran respirando, tragándose sus esperanzas. Cuando finalmente encontraron una puerta, la esperanza renació. Es aquí, rápido. Sarah tiró de Tom, pero la sombra se acercaba rápidamente. Abrieron la puerta y entraron en una sala llena de luz, pero en lugar de libertad, encontraron solo un espejo. El reflejo mostraba sus rostros desesperados, pero al lado, una nueva figura se formaba, la de Jake, ahora parte de la sombra, sus ojos vacíos observándolos. No pueden escapar, susurró, su voz resonando en sus corazones. La desesperación invadió a Tom y Sarah, y cuando intentaron retroceder, la sala se transformó, absorbiéndolos en una nueva realidad. Se convirtieron en parte del hotel, condenados a repetir sus experiencias, sus almas atrapadas en las paredes que ahora resonaban con sus gritos.
Mientras tanto, el señor Hargrove, el recepcionista, observaba la escena desde lejos, una sonrisa siniestra formándose en su rostro. Sabía que más huéspedes llegarían, y con ello, el ciclo comenzaría de nuevo. La oscuridad del hotel estaba alimentada, y las almas capturadas serían solo una adición más a su banquete eterno. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo con tus amigos. Tu comentario es esencial para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.